Hoy, como decía un gran relator deportivo, hoy me pongo de pie, hoy me visto de etiqueta, porque quiero agradecerle personalmente a la gentileza de la gestión primero de don Luis Aguirre Sebra y agradecer la gentileza de aceptar la invitación al representante de del gran maestro de la gran logia chilena, don Mario Rodríguez, no, Mario Rodríguez, no, Mario Bonilla Mario, Rodríguez. Sí, Mario Bonilla don Ramírez. Mario Bonilla Ramírez, que ya está con nosotros y al cual le queremos agradecer esta invitación porque queremos, en el marco de los 164 años, entiendo, 159 años. 159 años de la conmemoración de la fundación de la Gran Logia de la Masonería Chilena y nos va a acompañar justamente para poder conversar y contarnos en qué consiste básicamente y tratar de ver o de desmitificar quizás algunas... algunos detalles que la gente tiene y que le han llegado quizás tergiversados, les han llegado con una información un poco errónea y por eso es que queremos compartir esta conversación con don Mario. Primero que todo, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros, don Mario. Y amable, muchas gracias por su invitación. Con mucho gusto compartiré con ustedes esta mañana y estaré absolutamente disponible a intentar explicar lo mejor que se pueda lo que es nuestra institución. Claro, Eh, ¿Sí? no es que básicamente nosotros partimos quizás dando una pequeña pincelada de qué consiste la masonería. Y eso es lo que queremos transmitir a la gente. Yo entiendo que es una fraternidad en donde se busca el perfeccionamiento de la persona a partir del ser humano, a partir del saber antiguo, de recuperar los saberes antiguos y poder crear o fomentar el crecimiento y lograr una persona integral, llámese en el saber científico, en el saber de desarrollo de persona humana y los valores. Y esto a partir de reuniones en donde hay también todo una serie de, ¿cómo podríamos denominar? Una serie de, no son escalafones, sino que más bien es una organización jerárquica en donde uno va ascendiendo. Entiendo así, don Mario, ¿no? Eh, bueno, gran parte de lo que usted dice tiene razón. Vamos a profundizar algo más en esta explicación que usted está bosquejando. En primer lugar, como le vuelvo a repetir, agradecer esta oportunidad. La masonería chilena, representada por la Gran Logia de Chile, está cumpliendo 159 años de existencia en nuestro país. El desarrollo de la masonería en Chile va unido al desarrollo de la República y las acciones de los masones durante más de siglo y medio ha redundado en grandes cambios y transformaciones en nuestra sociedad que en algún momento espero poder desarrollar ese punto. En cuanto a lo que es nuestra institución, lo podríamos definir en base a tres criterios. En primer lugar, es una institución docente. Lo que busca fundamentalmente es el sentido de la educación como significado de educere. Educere, que es intentar sacar lo mejor de sí mismo del interior de cada individuo. Ese es el objetivo educativo central que tiene nuestra institución. En segundo lugar, es una institución filosófica. Intenta que aquellas personas que ingresan a esta institución tengan inquietudes de resolver grandes enigmas que han estado presentes y han acompañado al ser humano durante toda la historia. El poder develar esos misterios de qué somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Preguntas que son acuciantes a la humanidad. Probablemente no todo el mundo se lo plantea en forma sistemática, pero siempre nos están rondando. Cuando en nuestras vidas tenemos situaciones afectivas que nos generan un gran impacto, esas preguntas vienen con mucha fuerza. ¿Qué somos como seres humanos? ¿Cuál es el destino último nuestro? ¿De dónde venimos?
Claramente son preguntas permanentes. Dígame. Claramente, son preguntas que, si bien es cierto el devenir diario, las deja pasar casi siempre. Nos falta el momento en la vida en donde uno se la cuestiona. En lo particular, por ejemplo, en este instante de pandemia, los tiempos, digamos, de un ocio productivo, de un ocio en el que nos sentamos y muchas veces nos estamos cuestionando, oye, pero ¿y por qué nos está pasando esto? ¿Por qué? ¿Qué hicimos mal? ¿Qué hicimos bien? Etcétera. Son preguntas que nos empiezan a cuestionar nuestro propio andar. Y eso, obviamente, y yo lo hablo desde lo personal, don Mario, y por eso también desde ya le presento las excusas si quizás en algún momento ocupo algún término no muy adecuado. Pero creo que el hecho de sentarnos a pensar solamente ya nos va fomentando un crecimiento. Entonces es una cuestión natural en los hombres. Ahora, sin embargo, muchos de ustedes en esta hermandad ya lo discuten abiertamente, ya argumentan, pero entiendo que, por ejemplo, la masonería tiene, digamos, estamentos o, digamos, reuniones en las cuales este tema se plantea y se expone y se empiezan a quizás sacar nuevos argumentos respecto de algunas problemáticas humanas, ¿no? Indudable, por eso le digo yo que antes de entrar en lo que usted quiere que yo le comente más profundamente, quisiera referirme a la tercera dimensión de la institución. Ajá. Es una institución docente, intenta que cada individuo sacar lo mejor de sí mismo. Es una institución filosófica, intentando que el individuo, el ser humano, reflexione acerca de estas tres grandes incógnitas. Y en tercer lugar, es una institución ética, es decir, propone valores a las personas que ingresan a esta institución, valores caros, ¿verdad? Como son un vivir fraternal, un vivir en ser tolerante, un vivir centrado en la caridad, una caridad que también tendríamos que desarrollar ese concepto en algún momento, postula principios como es vivir en una sociedad libre, fraterna e igualitaria. Esa es nuestra institución. Y esa institución trabaja y desarrolla todas sus actividades centradas en la docencia, en la filosofía y en impulsar valores éticos a objeto de que cada uno de sus miembros los haga propios y al mismo tiempo los transmite y los lleva a la sociedad para ir mejorando el mundo en que vivimos en la medida de lo posible, de que cada uno lo pueda hacer, ya sea en su entorno familiar, en su entorno laboral, en su entorno social o en los liderazgos que eventualmente cada uno de sus miembros puede ejercer en la comunidad. Eso es nuestra institución. Claramente, don Mario, nos queda claro que es una institución en la cual se busca el bien último, que sería la persona humana y su mejoría, buscar un buen ser humano al fin de cuentas. Ahora, debo confesarle que hasta nuestros oídos siempre llega un poco la historia de la masonería, nos llega un poco tergiversada, nos llega quizás desde la ignorancia, porque, por ejemplo, yo ahora tratando de leer un poquitito, me encuentro con que tenemos, por ejemplo, 7 presidentes de Chile que han pertenecido a la masonería. Tenemos grandes personas, connotados vecinos de acá, incluso de La Serena y de Coquimbo, que son y que fueron masones. Entonces, mucha gente llega y se acerca al tema con un halo de misterio, revestido obviamente por lo que nosotros respetamos, que son algunos ritos que ustedes tienen al interior, que se deben respetar porque obviamente son propios de ustedes. Sin embargo, se tergiversa tanto que se llega a expresiones muy casi aberrantes, como por ejemplo que ustedes son ateos, o que ustedes no, incluso son un poco hasta satánicos. Entonces yo quiero justamente aquello, Mario, y es lo que me llevaba a conversar con usted, el hecho de que podamos desmitificar un poquitito aquello. Por ejemplo, conceptos como este, ¿son ateos? ¿No son ateos? Muy bien, con todo gusto le contesto su pregunta. Las relaciones que tiene la masonería con el tema religioso es una relación de mucho respeto,
es una relación de intentar conocerlas, descifrarlas, comprenderlas en su desarrollo. Al interior de nuestros talleres masónicos tenemos hermanos nuestros que pertenecen a distintas religiones y no tenemos ningún problema con ello. Nosotros no estamos propiciando una sociedad sin Dios. Lo que sí nosotros decimos es que nosotros propiciamos una sociedad laica, que es diferente. Es decir, aquella vieja idea que ya venía en la época de Luke, por allá por el año 1600, ¿verdad? En que nadie, ningún rey, decía Luke, ningún jefe de ningún estado tiene el poder de imponerle una religión o un pensamiento religioso en particular a nadie. Eso es lo que nosotros decimos. La masonería fue un gran impulsor a través de sus hermanos por la separación de la Iglesia del Estado. Ajá. Tener un Estado laico, es decir, en que no haya injerencia religiosa en materias legales ni en materias de ninguna naturaleza que tengan que ver con el Estado, entendiéndonos, ¿verdad?, de que las personas que viven en un determinado estado, en una determinada nación, en un determinado país son diversas. En consecuencia, deben atenderse las necesidades de todos y deben respetarse los puntos de vista de todos, no solamente una sola mirada. De tal manera, entonces, que lo único que nosotros decimos al respecto, no queremos una educación religiosa, porque eso significa invadir el libre pensamiento de las personas, sino que cada cual, desde su propia perspectiva, tenga la relación con la divinidad que estime conveniente y se relacione con ella, pero que no intente imponérsela a otros. Las tentaciones de las religiones de cualquier naturaleza durante el desarrollo de la historia ha sido imponerla a todos los demás. El tema de la religión ha sido una causa de una gran división mundial, una gran división entre las personas. La religión divide entre los ateos y los creyentes. Claro. La religión divide entre los que son fieles y los infieles, entre los que son buenos y entre los que son malos. Y eso ha sido el germen de grandes enfrentamientos a través de todo el desarrollo de la humanidad. O sea, de fondo lo que estamos hablando básicamente es que al querer también y no perdiendo nunca de vista el punto de que se propende a la búsqueda de un hombre bueno, de una perfección del ser humano, no es que digamos que la religión sea mala, sino que más bien estamos, y según lo que desprendo de sus palabras, don Mario, estamos viendo que la religión mal enfocada, por ejemplo, a un fanatismo religioso, lleva justamente a la división y no a la integridad del ser humano. Entonces, por ahí quizás viene esta tergiversación del concepto de que la masonería es atea, sino que más bien, aclarándolo, la masonería propende a un respeto a cada una de las religiones por las cuales puede el ser humano optar. Sin ir más lejos, entiendo, Fray Camilo Enríquez era un masón, ¿sí no? Sí. Claro. De la Aurora de Chile. Entonces tenemos ahí una persona católica, cristiana, que pertenecía a la masonería, y así grandes personajes. Entonces ya con aquello nos queda un poco más claro que, por ejemplo, no hay un concepto de ateísmo. Sin embargo, hay un concepto que sí a muchas personas les da vuelta, y es este concepto de el gran arquitecto o el gran creador. En ese sí es donde ustedes sí creen, porque entiendo que el concepto fe no lo desechan, sino que más bien es un concepto de esperanza, de poder creer en alguien, en algo, si no me equivoco, pero desde una perspectiva más unitaria y no divisoria. Indudable, claro, el gran arquitecto del universo es una abstracción divina, por decirlo de alguna manera, en la cual cada uno de nuestros hermanos creyentes en diferentes divinidades pueden reconocer a su propia divinidad. Es decir, nosotros colocamos el gran arquitecto del universo como al cual cada hermano de nuestra fraternidad, de nuestra
de las logias, de nuestras logias, de nuestros talleres, le atribuye los atributos que estime conveniente y los revestirá de los niveles de divinidad que de acuerdo a su conciencia considere. Pero nosotros no hacemos una definición, no hacemos una imposición, no desarrollamos un dogma de fe en relación con aquello, sino que se coloca a disposición de los hermanos para que cada cual, de acuerdo a sus creencias, lo revista, como vuelvo a repetir, de los atributos que estime conveniente. Entonces con eso ya hemos también sacado un gran mito que se tiene en el aire. Y yo le insisto, tal como lo conversamos previamente, yo estoy tratando de hablar desde la voz de aquel que no conoce, de aquel que tiene el misterio un poco y que quiere saber, y por eso que queremos transmitírselo también a nuestros amigos auditores. Porque, por ejemplo, se habla mucho de un hermetismo, se habla mucho también de secretos. Ahora, todo aquello, no sé si me equivoco, don Mario, viene a partir de quizás en algún momento una discriminación que sufrieron históricamente atrás, años atrás, y por eso los ritos tienen que ser un poco más herméticos, los que tiene la hermandad. A ver, el propósito fundamental y último de nuestra orden es cambiar al hombre, transformar al hombre cada vez en una mejor versión de sí mismo. Y ese trabajo interior es un trabajo que no es público, es un trabajo privado. Me parece que el símil que podríamos hacer con esto es el símil del trabajo que hace la naturaleza. La naturaleza trabaja en silencio, en su transformación, para posteriormente sorprendernos con un fruto hermoso, una flor linda, un sabor delicioso. Es decir, en último término, en un bien para todos. Esto mismo sucede en el trabajo transformacional interno que cada individuo va viviendo en el transcurso que va desarrollando sus actividades, tanto al interior del trabajo masónico como en su relación con el mundo. Y en la medida que se va generando esa transformación, tenemos un hombre distinto. Y ese hombre distinto podrá de alguna manera ser distinguido en sus comunidades, no por sus grandes cualidades oratorias o sus grandes cualidades por su riqueza, sino que por su calidad humana. Y eso es un trabajo misterioso, interno, propio de cada cual, que no puede publicarse, no podrá escribirse, no podrá decirse en ninguna parte, sino que simplemente se va a expresar en una acción humana. Entonces, eso es lo que nosotros pretendemos y eso es lo que nosotros hacemos los masones. Digamos, esa es la parte misteriosa. Ajá. La parte misteriosa es el trabajo interior que cada uno hace en la medida que estudia, en la medida que trabaja, en la medida que reflexiona, junto a otros, en torno a los grandes problemas de la humanidad. Claro, porque justamente lo que le comentaba don Mario tiene que ver también de ahí un pie a esta desinformación que a cada uno les va llegando. O sea, no, mira, son totalmente herméticos, no, mira, no te pueden contar nada, no pueden revelarse quiénes son masones y quiénes no son masones, etcétera. Y yo tengo que decir abiertamente a todos nuestros auditores que yo no tuve ningún problema en contactarme con ustedes. El asunto es saber con quién tiene que hablar nomás. ¿Ah? Porque, y lo vamos a transparentar también, don Mario, yo no lo conocía a don Mario hasta que me hicieron la gestión para poder hablar directamente con él. Era otra la persona con la que íbamos a conversar y me dice, no, mira, sabes que hay un superior porque ustedes tienen un orden jerárquico, y me dice, te voy a contactar con él, pero no creo que haya algún problema para que podamos conversar. Y de allí entonces tratar de decirle a la gente, mire, no es tanto en realidad, tanto el misterio, porque se reúnan tardes o tarde-noche, o porque no cuenten los ritos, son particulares y son también, como dice usted, muy al interior de cada persona. Se me figura, no sé si me equivoco y perdóneme lo básico que puede ser quizá la imagen que puedo traer a colación, se me figura la imagen de la crisálida, de esta oruga, que después de un tiempo sale convertida en mariposa. Creo que una cosa así se va haciendo el trabajo interno de cada persona, cada masón. Eso es un camino personal, ¿ya? Ahora, probablemente años atrás,
podríamos haberse formado esa imagen que usted me plantea, que no sé, todavía está presente, no podemos negarla, ¿ya? Pero en esto hace mucho tiempo ya, en que la masonería ha abierto sus puertas en todos sus aspectos. Por ejemplo, la masonería chilena, la Gran Logia de Chile, tiene una página web pública Sí. de acceso. Sí. granlogiadechile.cl, cualquiera puede ingresar ahí y podrá darse cuenta de qué se trata, podrá ver cuáles son sus principios, cuáles son sus ideas centrales, quiénes son sus personajes más fundamentales, e incluso se puede postular a ingresar a la masonería usando esa vía. ¿Ya? Qué fantástico. Eso está disponible. Es una información pública. ¿Ya? De tal manera entonces que no cuestiones de esa naturaleza no hay. No Claro. existe. ¿Ya? La masonería también se ha plegado a este Día del Patrimonio. Y cuando trabajábamos en forma presencial, ¿la verdad? Todas las logias masónicas del país abrieron sus puertas para que las personas libremente pudieran ingresar, visitar sus casas masónicas y visitar los templos y poder darse cuenta cuál es el lugar en que nosotros desarrollamos nuestras actividades. Y en esa oportunidad las personas, en esas visitas guiadas, podían consultarle a los diferentes integrantes de la orden que en ese momento estuvieran presentes, y ellos les explicaban y les exponían de qué se trataba y cuál era el contenido de los elementos que estaban en el templo. De tal manera entonces de que la apertura es total. Es total. O sea, ya nos quedamos aquellos que empiecen o que se mantengan en la opinión de que ustedes son herméticos, que no abren las puertas, que no dejan entrar. Yo en este instante les paso un datito a nuestros auditores. Hay incluso una visita virtual a una casa masónica en el contexto justamente del Día del Patrimonio Cultural. Pueden se busca rápidamente en internet y usted puede visitar de manera virtual una casa masónica, entiendo, acá en Coquimbo y La Serena. Sí, yo le voy a decir, la verdad, así como la masonería chilena, la Gran Logia de Chile, en su versión masculina, porque también tenemos que hablar que existe una masonería femenina, muy fuerte, ¿verdad? Fundamentalmente centrado en la Gran Logia Femenina de Chile, con su gran maestro y su propia organización jerárquica. Que aquí en nuestra región tenemos una logia femenina en la ciudad de Coquimbo y tenemos una logia femenina en la ciudad de Ovalle. Existe otra asociación femenina ligada, compañera de ideales, ¿verdad? Que son la Asociación de Mujeres Laicas de Chile, que trabajan a través de los centros femeninos en las distintas logias del país y que también tienen representación en las logias de nuestra región. Me gustaría decirles que en nuestra región tenemos 8 logias masónicas. Nuestra región comprende por el sur la ciudad comenzamos con Illapel, donde tenemos la respetable logia de distinción 34, seguimos hacia el norte, llegamos a Ovalle, donde tenemos la respetable logia 42, que tiene más de 100 años de vida. Sí. Esa logia. 1912. Seguimos a Coquimbo, tenemos la respetable logia Estado 47, que también tiene más de 100 años de vida. Llegamos a La Serena y tenemos 4 logias ahí, siendo la más antigua, la respetable logia 11, que es la que tiene en este minuto circulando la virtualidad de la visita, que tiene 147 años de vida. En La Serena también trabaja la respetable logia 144, la respetable logia 189, la respetable logia 213. Y terminamos en Vicuña, ¿verdad?, con una logia con una trayectoria impecable, que es la respetable logia 59. En total, más o menos, en esta región somos alrededor de más o menos 400 los integrantes de la masonería regional, ¿ya? Hermanos que se desempeñan en todo tipo de profesiones, en distintos cargos de mayor o menor responsabilidad, y todos ellos están entregando lo mejor de sí mismos al servicio de los demás. Sí, de hecho, tanto es así, tanto es así que así como usted decía, insignes personajes de la masonería
que han sido reconocidos por sus servicios prestados a la comunidad. Últimamente, la ciudad de La Serena distinguió a un hermano nuestro como hijo ilustre. Últimamente, la ciudad de Coquimbo distinguió a un hermano nuestro como hijo ilustre. Últimamente, la ciudad de Ovalle distinguió a un hermano nuestro como ciudadano ilustre. La ciudad de Vicuña, en su último aniversario, distinguió a un grupo de hermanos nuestros por su aporte a la comunidad. En consecuencia, los masones estamos comprometidos con nuestras comunidades, aportando lo mejor de cada uno de nosotros en cada uno de los ámbitos que nos competen. Con lo que usted me está comentando, don Mario, nos queda mucho más que claro también y se nos derriba otro mito más, que tiene que ver con este halo elitista que se le ha revestido a la masonería, en donde siempre se le veía como, no, son solamente aquellos pudientes, son las personas quizás de mayor poder económico. Sin embargo, yo tengo amigos masones que, por ejemplo, que trabajan en un colectivo, porque el bien material no tiene que ver en lo que es el crecimiento personal. Entonces no es un asunto que lo estén distinguiendo por su labor o por su nivel aristocrático. Claro, llega a Chile la masonería quizás a las familias de alcurnia porque eran ellas las que tenían quizás el acceso al viaje desde Europa o el acceso al conocimiento a través de los libros. Sin embargo, yo creo que desde un tiempo a esta parte, don Mario, es cada vez más cercana el conocimiento masón o más bien la permeabilidad hacia las personas de estratos más humildes, justamente basado en lo que usted nos está contando, que tiene que ver con el perfeccionamiento de la persona y no con lo que tiene, y más aún tolerando si es que viene o no viene con alguna creencia religiosa. Creo que ya hemos develado bastantes mitos también que la gente, y perdónenme la figura tan coloquial que puedo ocupar, les ha ido colgando de manera gratuita y antojadiza. Por supuesto, es decir, en cuanto a sus integrantes, la masonería es absolutamente diversa. Nosotros tenemos, ahí nos unimos los viejos, los jóvenes, los ricos con los pobres, ¿no, verdad? Y lo único, ¿no, verdad?, importante que nos une es la tolerancia religiosa, la tolerancia política, la tolerancia filosófica, la tolerancia en todos los planos, en que cada uno puede tener ideas referentes a cada uno de esas orientaciones que le acabo de decir, pero eso no va a significar una guerra ni un conflicto, sino que todo lo contrario, vamos a aprender todos de todo, de eso se trata. Nosotros estamos convencidos de que la verdad no está en una sola parte, sino que la verdad hay que buscarla y hay que escudriñarla. Y en los vericuetos vamos a encontrar pedazos de verdades, claro, y vamos a ir construyendo cada uno su verdad propia. De eso se trata esta institución. Claro, de hecho, dentro de los principios, entiendo que ustedes tienen ahí en su página web, se habla justamente del alejamiento de los templos, de las discusiones de política partidista y de todo sectarismo religioso. Entonces, exacto, la idea es justamente, y se engancha con el principio anterior, que tiene que ver con exaltar la virtud de la tolerancia y rechazar toda afirmación dogmática y todo fanatismo, llámese político, religioso o de orden, podríamos decir, de un orden discriminatorio. Porque exacto, vemos con sorpresa, yo la verdad es que me sorprendió un poco con esta logia femenina o con esta hermandad femenina que tenía solamente algunas voces, tengo que confesárselo, don Mario, no lo tenía confirmado. Efectivamente, es decir, el actual, nuestro gran maestro, querido hermano Sebastián Jans Pérez, la primera acción que él desarrolló al momento de él asumir la alta dignidad de dirigir la Gran Logia de Chile fue unirse e invitar a la Gran Logia Femenina de Chile, a los centros femeninos de Chile, y firmaron un convenio de apoyo mutuo en actividades en bien de la comunidad. Habrá que reconocer, y yo creo que ahí estamos haciendo un gran ejercicio y un gran desarrollo al respecto, ¿no, verdad?, que probablemente no todos los hermanos, ¿no, verdad?,
valorarán en la misma manera la participación de las mujeres en la masonería. Porque venimos con una impronta machista, que tenemos que decirlo así, Claramente. porque somos humanos igual que todos los demás, ¿verdad? Trabajamos por mejorarnos a nosotros mismos, algunos con más éxitos y otros con menos éxito. Y eso es así, eso hay que reconocerlo, ¿verdad? No es una varita mágica. El camino del perfeccionamiento es largo y es pedregoso y es difícil. Y cada cual asumirá esa tarea con los ímpetus y la voluntad que estime conveniente. Entonces van quedando ripios que tenemos que ir mejorando en Pablo. No, Entonces, estamos nosotros trabajando directamente con las logias femeninas y con los centros femeninos. ¿Centrado en qué? Un solo horizonte, viviendo los demás. En esta época de pandemia, con todas las crisis que ha traído, sanitarias, políticas, económicas, sociales, ¿verdad? Las logias masónicas se han volcado en apoyo de la comunidad, con acciones de distintos tipos y distintas naturalezas, ya sea con un apoyo material, como también el apoyo intelectual, el apoyo moral, emocional, el apoyo orientador, claro. Conferencias, charlas orientadas a la comunidad en relación con estos temas. En consecuencia, estamos todos, la masonería femenina como la masonería masculina, imbuidos y preocupados de un solo afán, de mejorar el mundo en que vivimos. En ese contexto, don Mario, claro, lo podemos conectar justamente con otro de los principios que usted tienen, que es el ser profundamente republicanos. Amar a la patria, amar al país, más allá de cualquier elemento político o de cualquier gobernante, sino que más bien en el perfil de buscar el bienestar social, buscar el bienestar de la persona humana, el sentimiento de amar a la patria y respetar a la autoridad, es uno justamente de lo que uno de los elementos que usted está comentando ahora, que es en estos tiempos de pandemia donde se necesita tanta ayuda, los masones tampoco se han quedado afuera de aquello. Nosotros hemos estado trabajando en eso, como le digo, en dos líneas, tanto internas como externas. En lo interno, apoyando a todos nuestros hermanos que también han sido golpeados por la pandemia, han perdido sus trabajos, se han enfermado y hemos tenido que lamentar el fallecimiento de una enorme cantidad de nuestros hermanos producto a raíz del COVID. Hemos tenido que lamentar el fallecimiento de queridos hermanos médicos que entregaron su vida por salvar a los demás en esta pandemia, a los cuales se le han rendido los homenajes respectivos en su oportunidad. ¿Ya? Entonces, y por otro lado, el apoyo a la comunidad. Cada logia en su comunidad ha identificado dónde están las zonas vulnerables y ha ido en apoyo a esas personas. En apoyo de ollas comunes, en apoyo con mercadería a distintos lugares, escuelas, etcétera, ¿ya? A organizaciones de niños con cáncer se ha ido en apoyo de ellos. Claro. Hemos apoyado algunas instituciones públicas como son un cuerpo de bomberos que quería instalar un galpón para poder colocar la bomba que va en beneficio de toda la comunidad. Claro, ahí se engancha muy bien. Entonces, estamos en las medidas de nuestras posibilidades y aquí hay que ser muy claro, ¿verdad? Y esto hay que relacionarlo con lo que usted me decía anteriormente. ¿Así? La masonería está formada por individuos de distintos niveles socioeconómicos. ¿Verdad? Entonces, bueno, indudablemente que el hermano que tiene más podrá aportar más y el hermano que tiene menos aportará menos, pero todos aportan. Claro. Y en este momento que estamos viviendo tan complicado y tan difícil y tan doloroso, ¿verdad? Nos hemos esmerado por satisfacer las necesidades de nuestros hermanos, tanto internas como de todos los ciudadanos que viven alrededor de las logias y también requieren de nuestros apoyos. Don Mario, una consulta que quizás puede ser muy, muy mundana, y quizás se la deben estar haciendo muchos de nuestros auditores.
perdóneme la figura, no quiero ofenderlos, pero ¿se pagan mensualidades en la masonería? Así como una cuota mensual. Indudablemente, pues si la Ajá, institución tiene necesidades materiales, claramente, sí. ¿no verdad? Es decir, yo le pongo un solo caso, es decir, las masonerías funcionan en casas masónicas que son de propiedad de la logia, pero esas requieren mantención, Correcto. tienen gastos de luz, tienen Agua, gastos de agua, claro. ¿no verdad? Gastos de un cuidador, etcétera, ¿no es así? Entonces, eso necesita necesariamente de contar con los dineros suficientes para que eso se mantenga en buenas condiciones. Entonces, lo indudable es que los integrantes de la logia, de común acuerdo, se pondrán de acuerdo, ¿no verdad? Consensuarán un valor determinado mensual para poder subvertir todos los gastos que estamos comentando. No, claramente, y por eso le vuelvo a pedir las disculpas, quizás por la pregunta tan mundana que le acabo de hacer, pero está dentro de de todo este halo de misterio que un poquitito rodea querer conocer el mundo de la masonería, que básicamente es muy desconocido, tenemos que decirlo, porque, por ejemplo, muy pocos quizás saben que Arturo Alessandri, que por ejemplo, Carlos Ibáñez del Campo, Manuel Magallanes Moure, tremendo poeta serenense, ahí que tuvo una relación, perdón, permítame el guiño, pero tuvo una relación epistolar preciosa con Gabriela Mistral, unas cartas pero hermosísimas entre ellos. ¿Ah? Manuel Magallanes Moure, masón, también Juan Antonio Ríos, un libro que a mí me encantó leer de un gran masón que fue José Victorino Lastarria. El famoso Por libro Don supuesto. Guillermo, lleno de metáforas y guiños también a la política reinante en aquel momento, a través de los ritos mapuche y todo. Fantástico. También masón. José Francisco Vergara. Soy viñamarino, lo tengo muy cerca a José Sí, Francisco bueno, Vergara. claro. Y más contemporáneo, y tengo que con Por esto, ejemplo, la Viña del Mar tiene la famosa calle Arlegui, totalmente, claro. y Arlegui fue el primer gran maestro de la Gran Logia de Chile, Claro, claro. con 30 años, un poco más de 30 años de edad, Juan de Dios Arlegui. Entonces, estamos, digamos, si uno revisa, digamos, la toponimia, es decir, la denominación de diferentes calles, de diferentes centros, de diferentes organismos, llevan nombres de masones, ¿verdad? Y nosotros hemos pecado quizás la masonería, y ese es el llamado que habitualmente estamos haciendo a todos nuestros queridos hermanos y a todas las logias de la jurisdicción de Illapel a Vicuña, ¿verdad? En que nosotros debemos recoger toda esa información, las calles de La Serena, Mm. las calles de Ovalle, las calles de Coquimbo, ¿vean? Y las calles de Vicuña, las calles de Illapel, etcétera, nos vamos a encontrar masones. El reconocimiento de la comunidad a la acción bienhechora de grandes hombres que hicieron suyo, internalizaron los valores éticos que la masonería propone. Y de hecho, ahí, don Mario, permítame hacer quizás un poquitito el refuerzo, porque usted lo dijo muy enfáticamente, el reconocimiento a la persona que encarnó esos valores, sin saber quizás muchos de Exacto. aquellos que pertenecían a la masonería. Sin embargo, la mejor prueba de que eran buenos hombres o buenas personas está en el reconocimiento público de aquello. Por ejemplo, en Coquimbo tenemos la calle Bilbao, ¿ah? La calle Francisco Bilbao Arquín. Entiendo, entonces, y hay muchas más que están allí, como bien dice usted el concepto. Indudablemente que sí. Pues entonces, eso es, nosotros los masones, y ahí quiero referirme un poco al concepto de la caridad, cuando nosotros hablamos de caridad como, como, como actitud, ¿no verdad? Decimos ser hombres fraternales, hombres tolerantes y hombres caritativos. Pero entendemos la caridad como no esa caridad que se da para obtener un beneficio o para obtener adeptos a algo, sino que es la caridad que se hace por cumplir con un deber humano, sin necesidad de eso, decir nosotros estamos haciendo esto, esto viene de tal parte. Por eso que nuestras acciones son en el silencio. No buscamos adeptos mediante el apoyo que podamos entregar
a las comunidades que nos rodean. No es ese el camino. Nosotros lo que queremos es demostrar ese afecto y cariño por el otro. Sí, claramente. Eso es lo que nos motiva, ¿ya? Y más que la caridad de pronto, más importante que la caridad material que pueda entregarse, es intentar de alguna manera u otra entregar las herramientas necesarias para que esas comunidades sean capaces de resolver sus problemas. Ese viejo dicho, ¿no es verdad? Que más que dar un pescado, mejor enseñar a pescar. Correcto. ¿Ya? Entonces, en esa línea nosotros ejercemos lo que denominamos la caridad que va unida a la comprensión, al cariño, a esa prédica constante, ¿verdad?, que viene de épocas pretéritas, que la encontramos encarnada en el cristianismo, la encontramos encarnada en el Islam, la encontramos encarnada en los pensamientos de Confucio, etcétera. El pensamiento, ¿no es verdad?, de que amar al prójimo. No hagas a otro lo que no tiene que ver contigo. Máximas simples, pero que a la humanidad le ha costado siglos y hasta el día de hoy no es una cuestión que esté en la práctica diaria de nuestras relaciones. Don Mario, entiendo que o más bien no uno, sino que tres de los principios básicos que mueven a la masonería están también fundamentados en estos principios que se enuncian en la Revolución Francesa, en el concepto de libertad, igualdad y fraternidad. Entonces se entiende que esto tiene que ver un poco con las tres grandes aristas que puede tener el mejoramiento de la persona, el hacer una persona mejor y una sociedad mejor también. Es decir, en la primera declaración de derechos del hombre y del ciudadano que surgió de la Revolución Francesa vienen establecidos esos grandes principios, ¿no, verdad? Grandes principios que son lo que permite poder analizar cualquier sociedad y poder tener una opinión acerca de lo que ahí sucede. Claramente. La libertad. ¿Cuánta libertad tiene una determinada sociedad? Bueno, la libertad en todas las dimensiones, políticas, económicas, religiosas, sociales, culturales, etc. ¿Cuánta libertad hay? Esa es una tarea permanente de todas las sociedades. No hay ninguna sociedad en el mundo que tenga absolutamente resuelto el problema de la libertad. Okay, de hecho, el mismo concepto de libertad ya es tan complejo poder... uno pasa horas y horas tratando de entender qué es la libertad para uno y para otro. Por eso, fíjese, déjeme agregarle a su muy buena reflexión lo siguiente. Nosotros como institución estamos absolutamente lejos de cualquier tipo de dogma. Y tanto es así que nosotros lo único que planteamos es el ideal de la libertad. Ahora, cada miembro de la institución verá qué va a entender por aquello. Claro. Y construirá su propio concepto de libertad. Y discutiremos y conversaremos acerca de la libertad y entre todos haremos una construcción de ese concepto. Claramente. ¿Qué sucede con la igualdad en la sociedad? ¿Qué tan igualitarias son? ¿Qué sucede con las igualdades de oportunidades, con las igualdades de acceso en las sociedades? La igualdad de género. Motivo, igualdades en los claro, géneros. de género, de todo tipo. Vemos que se avanza. ¿Cuánto se avanza? ¿Cuánto falta? ¿Verdad? Entonces, son problemas vigentes, permanentes. Muchas veces se dice la vigencia de los principios de la masonería, que ya está obsoleta, está formada por una serie de personas caducas, ancianas, viejos, que ya no están medio gagá. Pero yo les planteo eso, es decir, claro, el problema de la libertad en las sociedades es una cuestión resuelta, el problema de la igualdad en las sociedades es una cuestión resuelta. ¿Es la fraternidad la que rige la convivencia humana en las sociedades? Sí. Entonces, el reflexionar en torno a esos temas, el hacer conciencia en torno a esos temas, nos permite entender mejor el ambiente en que vivimos y convivimos, y al mismo tiempo ir planteándonos tareas en las cuales es necesario aumentar mayores grados de libertad, mayores grados de igualdad y, por supuesto, mayores grados de fraternidad.
De hecho, tengo que comentarlo al aire de don Mario, se lo transparento también a usted, que siempre he sido un convencido y he escuchado reiteradamente en su exposición el concepto de la discusión. Y ese concepto también es muy válido en momentos como los que estamos viviendo hoy, en donde mucha gente lo malentiende como discusión sinónimo de enemigo o de enemistad. Y todo lo contrario, una muy buena discusión puede ser muy constructiva respecto de una oposición de ambos, de un A y un B, puede crear perfectamente una nueva idea o va a modificar a ambas. Yo tenía una idea, y discutiendo con el otro, la puedo modificar. Y mi contendor, entre comillas, también puede modificar su nuevo concepto. Entonces, ambos, respetándonos y discutiendo, podemos perfectamente generar un nuevo concepto que modifique y que vaya apuntado justamente a lo que dice usted, o sea, a la idea de poder crear un mejor ser humano, una mejor persona. Para mí, eh, admiro dos condiciones en las personas: el buen conversador y el buen discutidor. ¿Ah? El conversador, aquel que es grato, y el buen discutidor es aquel que me genera una nueva idea. Por supuesto, es decir, eso nosotros lo condensamos en un gran concepto que es la tolerancia. Claro, La tolerancia es la gran virtud humana, ¿no? ¿Verdad? Que evita los conflictos y evita las guerras. Así tan simple, tan sencilla. Muchos conflictos en el mundo, además de todos los que ha habido, que han costado millones de vidas durante el transcurso del desarrollo de la humanidad, pero muchos de ellos se han podido evitar con sus consecuencias, ¿verdad?, de vidas humanas, precisamente si se practica esta virtud de la tolerancia. ¿Estoy dispuesto a escuchar al otro en sus planteamientos y en sus ideas? ¿Estoy dispuesto a considerar lo que me está diciendo? ¿Estoy dispuesto a racionalizar lo que me está conversando? ¿Estoy dispuesto a esgrimir mis argumentos para contravenir lo que yo pueda estar escuchando? Cuando estamos planteados de esa manera, vamos a terminar la conversación dándonos nuestros abrazos. claramente, claramente. Pero si yo no tengo la disponibilidad de oír a otro, ponerme en el lugar del otro, en estar abierto de mente a oír planteamientos, a oír argumentos, ¿verdad? Entonces al otro lo voy a transformar en un enemigo. Por supuesto. Y esa tolerancia tan necesaria para un vivir armónico en el mundo, esa es una virtud humana que nosotros cultivamos en el interior de nuestros templos. Yo, de verdad, don Mario, quedo muy, muy, muy agradecido por esta transparencia, esta didáctica que por lo demás no es casual, usted es un profesor, esta didáctica con la que nos ha entregado los conceptos, le reitero, muy, muy agradecido y muy alegre, contento de poder saber un poquitito más de lo que es esta hermandad, que no es o sea, es hermética, pero que no separa, que no es algo negativo, que no es algo oscuro, sino que más bien mi tarea era esa, justamente hoy día. Yo lo que quería con usted conversar era justamente eso. Develemos, mostremos que el misterio es bueno, pero cuando es malintencionado, quizás oculta y tergiversa cosas. Y creo que hoy hemos quedado un poquitito más a la luz de lo que es la masonería. Me quedo con un pequeño concepto, sí, que me gustaría, y este es una cuestión personal, ¿no, don Mario? ¿Masonería o francmasonería? ¿O son distintas? Lo mismo. Ah, son lo mismo. Lo mismo, Ah, ¿verdad? No tiene una mayor diferencia. ok. Don Mario, yo la verdad quiero agradecerle mucho este contacto. Espero no haberlo importunado, hemos conversado casi una hora de una entretenidísima para mí conversación. Le agradezco mucho, don Mario, de verdad. Yo le doy las gracias a usted, don Luis, la oportunidad que nos da a la masonería regional de poder exponer nuestros puntos de vista, nuestros planteamientos, de poder aclarar las dudas que puedan haber, y por supuesto que estamos a su disposición. Y un último mensaje: cuidémonos, necesitamos cuidarnos, para que la única manera que tenemos de poder frenar esta epidemia es el aporte personal, la conciencia personal que cada uno de nosotros tengamos de cuidarnos para cuidar a otros, ¿verdad?
Y bueno, seamos prudentes, seamos respetuosos y seamos responsables en lo que hacemos, en lo que decimos, para vivir cada día mejor. Muchas gracias a usted, don Luis, y un gran saludo a todos sus auditores. Igualmente, las gracias para usted, don Mario, que tenga una buena jornada. Le agradezco, y su tribuna, cuando usted guste, podemos conversar aquí en la Ciudad No Para. Muchas gracias, muy amable. Hasta luego, don Buenas Mario. tardes. Gracias, buenas Hasta luego. tardes.